Hola, ¿cómo están? Bueno, pues acá queriéndome poner al corriente con todo lo que no he hecho en estas semanas, ando bien atrasada. Y pues hoy agarré toda esta tarde para hacer todo lo que tenía que hacer. Quería, no quiere decir que no lo haya leído antes, ya lo había leído, pero no lo había escrito y como son varias semanas las que no he transmitido nada, quisiera hacerlo todo hoy. Así es que ténganme un poquito de paciencia. Bueno, pues que Dios les bendiga en esta tarde tan hermosa que Dios nos dio con tanta lluvia, tantos truenos, tantos sustos, porque aquí se nos fue la luz varias veces. Empezamos. Pues resulta de que no he enviado nada desde hace varias semanas. Entonces yo me quedé en Esdras 9:10. Este, y lo escribí todo para que no se me fuera a pasar nada de lo que yo quería comentarles. Lo que yo veo aquí es cómo Dios en su infinita misericordia, a pesar del pecado de no haberse apartado de los pueblos de las tierras, ya que habían incurrido en matrimonios mixtos. A pesar de todo eso, Dios no los desamparó, sino que inclinó su misericordia, ¿sí? Este, eh, delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dice, realmente se arrepintieron genuinamente, todos ellos confesaron su pecado y despidieron a todas las esposas o a todas las mujeres con las cuales ellos habían contraído, se habían ellos mezclado, y era algo de lo que a mí me causaba mucho conflicto de el por qué habían hecho eso, ¿verdad? Pero en el que sería tanto como si en la actualidad nos uniéramos eh, con alguien que no adora a Dios, sino que adora a Satanás. Y entonces me quedó bien claro eso, porque para Dios era abominación, o sea, que te unieras con personas que adoraran otros dioses, y es algo similar. Entonces, hasta que yo no pude entender eso, fue que se me quitó ese conflicto. Pero decía, yo misma me hacía como que me preguntaba, y que en la actualidad, qué es lo que sucede cuando tú te unes en yugos desiguales. Pero no es que te unas sí te unes en yugos desiguales porque no son las mismas creencias, pero aún así están adorando al mismo Dios. Entonces, yo sé que todo eso Dios lo podría tomar a bendición y Dios puede cambiar las situaciones. Entonces es algo muy diferente a lo que Dios demandaba y Dios demanda de nosotros. Entonces, esa es la primera semana. Luego tengo a Nehemías 1:4. Aquí vemos la gracia y la sabiduría de Dios derramada sobre Nehemías para hacer prosperar su obra. Vemos cómo se levanta el enemigo por medio de Sanbalat y de Tobías, cómo se molestaron en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, Satanás siempre va a estar molesto cuando ve que la obra de Dios está prosperando. Y siempre va a haber alguien que venga y obstruya o que quiera obstruir, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. La obra de Dios se hace por familias, eso me encantó, porque empiezan a trabajar todos unidos. Restauran la restauración de los muros de la ciudad, y sigue la oposición en el capítulo 4 de Nehemías. Dice vemos cómo el enemigo se enfurece
pero Dios es mayor que él. No temamos ni desmayemos, sino al contrario, dice, ellos se organizaron de tal manera que unos que levantaban la obra con sus manos, otros velaban con armas, protegiéndose y protegiendo a los que levantaban la obra. Me encantó todo eso, cómo se unieron para un mismo propósito. Dios nos da la fuerza, la sabiduría, la destreza para hacer su obra. Realmente quiero poner todo así como bien simplificado y a grandes rasgos, por eso lo anoté, para no confundirme. Otra semana es de Nehemías 5:9. Dice, sigue la oposición. O sea, el enemigo siempre va a estar enojado, siempre va a haber oposición. O sea, es mentira de que él se va a dar por vencido. Él no se va a querer dar por vencido. Está vencido, pero siempre vamos a tener oposición. Siempre va a haber oposición en la obra de Dios. Debemos estar firmes, creyendo en el que nos ha enviado, ¿sí? Velando, orando y pidiéndole a Dios discernimiento, sabiduría de lo alto, para poder detectar las artimañas del enemigo, sin dejar de ver el propósito de Dios por el cual hemos sido enviados a reconstruir las ruinas. O sea, eso a mí me encanta porque eso habla de edificar, de construir, de testificar, de decir las grandes cosas que Dios ha hecho y ir a la necesidad de las personas. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró algo más que muros caídos. Encontró vidas destruidas. Por eso convocó al pueblo para que escucharan a Esdras, para que escucharan leer la ley de Dios. El pueblo se arrepintió y prometió cambiar de vida. Eso es lo que Dios busca, que nos arrepintamos, que reconozcamos que hemos actuado mal, que hemos andado por mal camino y que cambiemos de vida. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, un genuino arrepentimiento. Y vemos aquí en Nehemías 10:13, que es esta semana, el muro quedó terminado. El muro quedó terminado y se restableció el pacto que Dios hizo con su pueblo en los días de Moisés. Imagínense nada más, o sea, debemos guardar nuestra promesa, ¿sí?, en tiempos de adversidad y de prosperidad. O sea, debemos de guardar y de hacer lo que prometemos. O sea, no porque vengan tiempos malos, ahí ya no voy a servir a Dios, sino que debemos de permanecer sobre todo en esos tiempos malos. Y vemos aquí familias unidas, guiadas por un buen líder. Un líder que escuchaba a Dios, que le pedía a Dios sabiduría, discernimiento, que no hacía nada, no se dejaba influenciar. Vemos cómo el enemigo quería distraerlo, quería matarlo, y cómo Dios le dio el discernimiento para nunca dejarse engañar por el enemigo. Es lo que debemos de tener, discernimiento, estar siempre velando, orando a Dios para que Él nos muestre las artimañas del enemigo. Vemos la dedicación de la ciudad. Estaba llena de gozo, de alabanza, de canto. Vemos cómo de tal manera se organizaban para formar dos coros, y un coro iba por un lado y otro coro iba por otro, y podemos ver la gloria de Dios moviéndose en esa en obediencia. Vemos aquí la culminación, ¿verdad?, de
de la obra ya terminada, del muro construido, edificado, ¿verdad? Y iban a empezar la obra de Dios con familias reconstruidas, unidas y sobre todo lideradas por una persona que en este caso era aquí Nehemías. Esdras era el sacerdote. Y bueno, pues esto fue lo que a grandes rasgos yo pude simplificar en todos estos libros que he estado leyendo al cabo de todos estos días que me he ausentado. Espero que estén bien todos, que a nadie le haya pasado nada en este día tan lluvioso, que a nadie le haya pescado tan fuerte en la calle. Y pues que Dios les bendiga, muchachos. Nos vemos mañana miércoles, primeramente Dios, en la iglesia. Buenas noches.